Paulinas, Casa Editora de Dios, presenta la conferencia Caminos para una vida con sentido, por la autora Clara Martínez Sánchez, realizada en el contexto de la Filbo 2023. Cuando yo empecé a escribir fue gracias a Paulinas, que confió en mí, que confió en nosotros. Nos iniciamos escribiendo Familias Resilientes con el grupo Resilio de la Javeriana y después nos animamos para llegar a más personas. Yo como psicóloga tengo la posibilidad de acompañar a muchas familias, a muchas personas en su sufrimiento, buscando alternativas, y el escribir es un camino para llegar a más personas, es un camino para poder trascender. El libro te da la posibilidad de un acompañamiento, es como un tutor de resiliencia. Entonces el día de hoy les voy a compartir algunos caminos de sentido que he recorrido en esta conexión temática que vamos a hacer hoy con los 3 libros. Entonces, muchas gracias, Paulina, muchas gracias, hermanas, por estar acá con nosotros, y pues a todos los que están acá acompañándonos aquí en la Filbo, que ya son 35 años, ¿no? Ya es tiempo, y Paulina siempre ha estado acá acompañando en cada una de las ferias. El día de hoy quisimos comenzar a hablar de un tema que en este momento nos convoca a todos, y es el sentido de la vida. Hemos venido pasando por tiempos difíciles que nos han podido aportar oportunidades, también dificultades, y se nos puso la casa al revés, se nos puso el mundo patas arriba y no nos avisaron. Cuando se nos pone el mundo patas arriba y no nos avisan, ahí es donde uno se da cuenta de qué está hecho, qué tenemos adentro, cuál es esa fuerza que tenemos, cuáles son los recursos personales, qué es eso que llaman resiliencia, que todo el mundo habla, que antes no se podía pronunciar, resiliencia. Y con esa, bueno, cuando quieran ir, esa casa existe de verdad, es en Guatavita. Entonces el que quiera ir a ver la casa patas arriba está en Guatavita. A veces nos sentimos así. Nuestra casa, que es nuestro cuerpo, que es nuestra existencia, está patas arriba. Muchas veces la familia, nuestro trabajo, se pone al revés. ¿Cómo hacer para que de nuevo esté en su lugar? ¿Cómo hacer para yo sentir de nuevo alegría, entusiasmo, motivación? Hemos venido tiempos difíciles, de tiempos difíciles también antes, y estamos en tiempos difíciles. Todo el mundo dice que el tiempo pasado fue mejor, y claro que sí. Lo importante es que cada época tiene su desafío. Hay desafíos individuales, hay desafíos colectivos, hay desafíos universales, y estamos en una tarea universal humana. Ustedes han dado cuenta en las redes sociales que uno encuentra respuesta para todo. Hay personas que están intentando cómo hacer para sentirse bien, cómo hacer para quitar la hipertensión, cómo hacer para tener sentido en la vida, cómo hacer. Estamos buscando respuestas. Y lo interesante, más allá de las redes sociales, lo interesante es la apertura y la intencionalidad de todos en torno a buscar el bienestar. Esa es como una tarea universal ahora, cómo hacer para sentirnos bien. Pero no solamente sentirnos bien, es estar bien. No solamente es el bienestar, sino el bien ser. Entonces esta casa, que está patas arriba, siempre está acompañada por preguntas, y parte del trabajo, yo soy psicóloga clínica y acompaño a niños, adolescentes y adultos, y llegan siempre por la pregunta por el sentido de la vida, por el momento presente. ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Qué hago con lo que me pasa? ¿Por qué siento esto? Y hay sufrimientos, unos evitables y otros inevitables. Que alcen la mano aquí los que no han sufrido. Vamos a ver si encuentro. Siempre hago esa pregunta y nunca nadie alza la mano. O sea, todos hemos sufrido. O sea, hay situaciones que nos confrontan y nos invitan como a sacar lo mejor de nosotros, aunque a veces
sacamos lo peor de nosotros o conocemos ese lado que no conocemos de nosotros mismos. Entonces, esa pregunta por el sentido siempre tiene varias alternativas. A mí me gustan mucho las imágenes. Mi papá fue uno de los primeros directores de cine en Colombia, uno de los precursores, uno de los pioneros, y nos enseñó a leer la imagen, nos enseñó a amar las artes, al igual que mi mamá que está acá presente, con la cultura, cómo comunicar. Y me gusta esta imagen. Ustedes ven que son 3 caminos. O sea, el sentido de la vida no es un camino recto. Incluso el sentido de la vida es donde está escrito. Si alguien me dice cuál es mi sentido de vida, yo no podría decírselo. Yo acompaño a descubrir el sentido de la vida. Entonces, cuando nos hacemos esas preguntas, a veces entramos en crisis existenciales. Como ustedes van a encontrar cuando lean los libros, cada libro tiene un símbolo. Yo utilizo símbolos para transmitir y comunicar los contenidos. En el primer libro, Caminos para una crianza con sentido, el símbolo es un camino. Cómo los padres, a través de recorrer un camino nuevo con cada hijo, van descubriendo cómo formarlos con valores. Entonces, el símbolo del primer libro es caminos, lo que uno encuentra en el camino. Y no hay un solo camino, hay muchas posibilidades de caminar. El segundo libro, el del abismo a la depresión, a las cumbres de una vida en plenitud, el símbolo es el alpinista, como para intentar comprender los estados de ánimo altos, bajos, que hemos tenido episodios depresivos, a veces sufrimos de depresión, y todos en algún momento, yo creo que en los últimos tiempos nos hemos sentido deprimidos, nos hemos preguntado incluso eso que hago, con quién estoy, a dónde estoy, donde yo quiero estar. Y el último libro, La fuerza interior, el símbolo es el navegante, es el mar, son los faros de sentido, que siempre hay una esperanza, que siempre hay una posibilidad y una alternativa. Yo creo que eso es lo más importante. Entonces, con ese símbolo vamos a reflexionar un poco sobre eso del sentido de la vida, es decir, emprendemos un viaje. Digamos que nacemos y nadie nos pregunta. Heidegger dice: somos eyectados al mundo, nos lanzaron al mundo y tenemos que vivir, tenemos que encontrarnos a nosotros mismos en esa existencia posible. ¿Quién nos recibe? Cuando nacemos, ¿quién nos recibe? Generalmente la familia. Generalmente, si por alguna razón no tenemos familia, siempre hay un cuidador. Nosotros llamamos a ese cuidador, a esa persona que siempre está con nosotros, humana, un tutor de resiliencia. Es decir, somos recibidos, pero no estamos solos. Vamos navegando en compañía, en los mares de la existencia. Nos pusimos así como románticos, ¿no? Un sábado de esta mañana hablando de existencia, pero vamos a seguir con respuestas. Eso es lo que intenta cada libro acompañar. Una respuesta, un camino, una alternativa. Siempre hay alternativa, siempre. Entonces navegamos y no estamos solos. A veces mares tranquilos, a veces mares picados, a veces mares en tormenta. Sin embargo, como no estamos solos, estamos en una tripulación. Tenemos siempre una tripulación. Entonces, en ese barco, que es la vida, que es en donde estamos, el país, con quien compartimos, tenemos siempre una tripulación. Puede ser muy grande o muy pequeña. Entonces, la instancia primordial, fundamental, que nos acompaña a descubrir el sentido de la vida es la familia. Y pues, como sabemos, estamos en una crisis familiar, porque tenemos familias fragmentadas, las pautas de crianza, caminar en la crianza, transmitir valores, ya no es una tarea solamente de la familia, es una tarea compartida con otros familiares, con la escuela, con otras instituciones. Entonces, antes se pensaba que el sentido de la vida se descubría en la adolescencia. Pues les cuento que no, se descubre desde la infancia, desde esa transmisión de los valores. Quiero que ustedes piensen ahí en donde están, ya sea en las redes o aquí, los que vinieron acá a la conferencia,
De pequeños uno comienza a sentir intereses, le gusta el conocimiento, le gusta jugar. Es a través del juego que los niños comienzan a descubrir el sentido y el amor por el mundo. Y este mundo en donde yo nací, ¿qué hay? ¿Y yo qué vengo a hacer aquí? Por eso cuando ustedes vean a un niño que está jugando, que dice quiero ser astronauta, la mamá de pronto lo mira así y le dice, pues usted vive acá en Ciudad Bolívar con el astronauta, y a veces cortan los sueños. El niño tiene la capacidad de trascenderse y de verse en otro espacio que no existe. Ahí comienza el sentido. El sentido es la posibilidad de proyectarse en un espacio, en un tiempo posible, y eso lo hacen los niños. Entonces a veces se subestima esa capacidad humana que es de la dimensión espiritual. La espiritualidad radica en lo que nos hace humanos. Entonces el sentido se comienza aquí. ¿Ustedes con quién cuentan en este momento? Si yo les pregunto, si ustedes ahora llaman, estarían en un momento, por ejemplo, difícil, y ustedes dicen necesito ayuda. Ese es uno de los aspectos importantes del sentido, crear vínculos. Y los vínculos nos salvan también de situaciones adversas. Si yo les digo ahora, ¿a quién llamarían en este momento que ustedes sepan que es incondicional y que va a estar ahí con ustedes? ¿Tendrían ustedes 3 personas a quien llamar? ¿Al menos una? ¿Quién? ¿Por qué? Esa persona que ustedes pensaron así, que vino de una vez a ustedes, esa persona está en su tripulación actual. O sea, empezamos con una tripulación en un barco y vamos navegando, y la gente que va con nosotros se va subiendo del barco, nos independizamos, nos vamos de ese barco familiar y nos vamos a un barco individual. Entonces, para reflexionar con Paulinas sobre ese camino de cómo acompañar esa crianza, que no son pautas. A veces dicen, dígame qué hacer con mis hijos. No sé. A veces salían, yo qué sé, revistas, ustedes encuentran cómo criar a sus hijos, cómo ser padres hoy. Claro, hay caminos, pero cada hijo es un camino. Entonces con Paulinas decidimos reflexionar sobre la crianza de los hijos, y de ahí salen caminos para una crianza con sentido. Todos los libros con Paulina siempre tenemos una parte teórica, porque nos gusta que las personas aprendan, y alguna parte práctica, ejercicios. Entonces los que estén interesados en esa primera parte del camino de navegar en la crianza de los hijos, los invitamos a Caminos para una crianza con sentido. A veces los papás me dicen, cuando van a terapia, me dicen, yo quiero que mi hijo sea feliz. ¡Qué gran tarea! ¿Cómo hacer para que su hijo sea feliz? Tiene que ver con qué estoy transmitiendo, la coherencia de lo que transmito, la propia crianza. Cuando usted se une con alguien, se unen las dos formas y estilos de crianza para formar una en conjunto. Entonces ese camino de la crianza, esos primeros años donde después vamos creciendo, luego viene la adolescencia, y esas preguntas iniciales de ese niño que soñó, bueno, vamos a ver si ese anhelo, ese propósito de la infancia, el adolescente recibe esa tarea existencial del niño. Vamos a ver si esos sueños son posibles. A mí me gusta ver, bueno, historias de cómo surgen proyectos y sentidos de vida desde la infancia. A veces recibo adultos que me dicen, yo ya sabía qué hacer desde pequeño, pero di el camino largo. Yo siempre supe qué hacer, pero bueno, por mi familia, que todos eran médicos, estudié medicina. Porque toda mi familia eran comerciantes, tuve que recibir la empresa de mi padre, pero yo quería ser actor, yo quería ser psicólogo. Y a veces, en esas preguntas por el sentido, en las crisis de los 20, de los 30, de los 40, de los 50, las preguntas existenciales son necesarias para avanzar en el sentido de la vida, no son negativas. Entonces esas preguntas significan que vamos navegando por la vida. Cuando uno navega tiene un rumbo, ¿cierto? Uno dice, voy hacia allá. Y si no estoy muy seguro, pues voy en el camino rectificando las coordenadas. Hay una bitácora
en donde yo pongo dónde he ido, con quién he estado, qué ha pasado. Hay un ancla que me permite llegar a un punto y decir, pare, ¿en dónde estoy? ¿Cómo me siento? Hay un faro de sentido que me ilumina y yo digo, voy bien o voy mal porque voy para el otro lado. Tengo también la posibilidad de una brújula, que son los valores que me dicen hacia dónde voy. Las acciones que hago corresponden con mi identidad, corresponden con lo que yo quiero ser. Soy coherente con eso que siento, pero esas preguntas no son fáciles de responder. Y esas preguntas existenciales siempre están presentes, siempre. ¿Quién no se ha preguntado aquí en este auditorio quién soy? ¿Y qué se responde? Creo saber quién soy. ¿De dónde vengo? El sentido de la vida no está desligado de nuestros ancestros. ¿De dónde salí? ¿Quiénes son mis tatarabuelos, mis bisabuelos, mis abuelos? ¿De dónde vengo? ¿Cuáles son mis creencias? ¿Y para dónde voy? No sé. Vamos a ver qué me encuentro. Pero somos siempre capitanes de nuestra existencia. A veces cuando estamos cansados, dejamos el timón, le decimos, por favor, ¿puedo un momentito pilotear acá el barco? Tengo que dormir, tengo que descansar. O a veces, sin querer, dejamos que alguien maneje nuestro barco por temor, por miedo, por dependencia afectiva, de pronto porque no queremos ser responsables de la toma de decisiones. Usted maneja el barco, yo confío. Y cuando la persona que pilotea es el avión. ¿Cómo se llama cuando uno maneja un barco? Uno navega. Bueno, navega el barco. Pues resulta que a mí nadie me enseñó. Y esta cosa, ¿cómo se detiene? ¿Y cómo se para? ¿Y dónde está el ancla? ¿Y dónde está mi tripulación? Entonces ese camino, esas preguntas, ¿dónde quiero estar? Miren la persona, si vienen acompañados, miren la persona que tienen al lado. ¿Quieres estar realmente con esa persona? Miren la cara, a ver qué hace. Sí, más vale que sí. Si vinieron solos, no importa. En este momento de la vida, estoy donde quiero estar y con quiero estar. Me siento conforme. Estoy en este momento satisfecho con la vida que llevo. Claro, uno nunca puede estar 100% satisfecho. Siempre hay una tarea que hacer. Siempre. Y siempre, Mafalda, a mí me gusta Mafalda. Mafalda dice en una parte, dice, cuando ya tenía las respuestas a la vida, me cambiaron las preguntas. Entonces la vida siempre va cambiando. Y cuando uno siente que ya tiene toda la verdad, resulta que no. Siempre hay un desafío, una tarea, una crisis, algo que responder. Entonces estas preguntas a veces se vuelven intensas. Y llegan a preguntar a veces, ¿quiero vivir esta vida? ¿Vale la pena vivir esta vida? Y llegamos a un nivel mucho más profundo y más intenso y definitivo, y es, ¿qué hago con mi vida? Y estar en estos momentos, una de las dificultades más fuertes, lo estamos hablando con las hermanas, es la ideación y el intento de suicidio. Es decir, las preguntas pueden llegar a tal intensidad que la persona se pregunte, ¿quiero vivir en este mundo? Entonces, siempre hay una respuesta y una alternativa. Cuando uno está en crisis, pues uno a veces no tiene las respuestas y ese panorama existencial se nubla. Entonces vienen tsunamis, tempestades y hay que pedir ayuda. Cuando uno se hace la pregunta por el sentido de una forma muy profunda, siempre hay que buscar ayuda, porque siempre, recuerden cuando hablamos de esa tripulación, siempre hay alguien que nos acompaña, siempre. Si no hay alguien humano, hay alguien trascendente. Sin importar las creencias religiosas, siempre hay alguien, hay una confianza básica de alguien que está ahí
para tendernos la mano. Muchas veces, cuando estamos en lugares desconocidos y estamos solos, ¿no se han dado cuenta que a veces aparece alguien que nos brinda ayuda y aparece de la nada? Alguien que no nos conoce. Y digo, ¿y esta persona por qué me ayuda? ¿Será que tiene algún interés? ¿Será que me va a robar? Dice uno, no a veces duda de ese apoyo, de esa ayuda, pero siempre hay alguien que nos puede ayudar. En este caso, a veces vienen, si ven las imágenes muestran, no, el barco ya se hundió, ya naufragó, y a veces nos sentimos realmente perdidos, sobre todo en los últimos tiempos que tuvimos que afrontar muchos duelos, muchas pérdidas, pero también ahora ustedes se miran y dicen, ¿cómo salimos de esta? ¿Qué recursos personales tengo? ¿Cuál es mi resiliencia? ¿Cuál es mi fuerza interior? Entonces, en ese camino de confrontarnos, encontramos lo que yo he llamado los piratas existenciales. Y hay dos tipos de piratas: los internos, los propios, esas voces interiores que a veces no sabemos cómo manejar, a veces transformado en ansiedad, en episodios o en eventos depresivos, a veces en la falta de identidad, en saber quiénes somos, a veces nos enfermamos, cuando no nos sentimos bien, o sea, el cuerpo somatiza eso que yo expreso. Y a veces las enfermedades no son solamente de origen biológico, también es por algo que nos pasa. A veces uno dice, bueno, ¿qué son peores, los piratas internos o los externos? ¿Cuáles serían los piratas de afuera? Eso que nos quitan lo más valioso. Puede ser representado en personas que son una mala influencia, en personas que nos desvían de nuestro camino y que quizás aparecen en nuestra vida. Me gusta esta imagen de este pirata porque es como un pirata seductor, ¿no? Como que no da miedo, y no, ay sí, venga, suba a mi barco, venga, llévese todo. Y después dice, uy no, me quemó el barco, me quitó todo lo valioso y ahora yo qué hago. Y yo confié. Y una de las cosas más difíciles en los vínculos humanos es la confianza. Y a veces, yo creo que ustedes ya tienen en su mente cuáles piratas han llegado a su vida en el transcurso de la vida, y a veces uno tiene que luchar y pelear contra esos piratas, con toda. ¿Cuántos piratas han pasado por nuestra vida que hemos tenido que sacar y hemos aprendido de ellos? Quizás de ahí en la vida nos hace fuertes, aparece esa fuerza interior. Y a veces cuando estamos, que decimos, bueno, uno ya va a entregar el barco, aparece siempre. Es muy importante que cada uno de ustedes identifique qué nos ha salvado de naufragar, qué nos ha salvado de entregar el barco, de esa pérdida total del sentido, que por más que uno se vea tirado en el piso, uno siempre se levanta y dice, uy, no pensé que saliera de esta. ¿Cuántas veces han pasado por ahí? Pensando en eso, entonces en esos momentos de crisis, con Paulinas, comenzamos a reflexionar sobre la depresión. ¿Realmente qué es la depresión? Antes este tipo de categorías, la gente no sabía qué era la depresión, o había un estigma de la depresión. Ahora en estos tiempos hay un conocimiento mayor de qué es la depresión, y escribimos entonces del abismo de la depresión a las cumbres de una vida en plenitud. En este libro ustedes encontrarán qué es la depresión, qué hacer si un familiar de ustedes sufre de depresión, cómo buscar ayuda, diferenciar los tipos de depresión. Hay ejercicios, no se necesita ser depresivo. Todos hemos pasado por momentos y episodios depresivos, nos hemos deprimido, a veces con razón, a veces sin razón, a veces duramos mucho tiempo deprimidos, donde a veces hasta levantarse de la cama es la principal tarea. A veces cuando se nos nubla ese panorama existencial y el barco está ahí en medio de la nada, sin motor, sin vela, navegando a la deriva, a veces aparece hasta un delfín, aparece el sol, aparece la luna como guías, y este libro
es un faro de sentido, por eso ponemos como un faro que ilumina siempre una posibilidad. ¿Qué tipos de ayuda uno consigue cuando o está pasando por episodios depresivos y el libro tiene alternativas, ejercicios? Puede ser usado por uno mismo, para trabajar con adolescentes, para trabajar en el aula, para trabajar en la terapia o simplemente para desarrollo personal. Y a veces, gracias, a veces naufragamos y a veces perdemos el barco o encallamos. A veces nos toca volver a construir el barco. ¿Quién me ayuda a construir un barco? O a veces tengo solamente la base. Y ahí es donde yo confronto y me doy cuenta de esa fuerza interior. Hay una palabra para describir, ustedes van a encontrar en los libros dos autores principales. Se los nombro solamente para que los conozcan. Boris Cyrulnik, de la resiliencia, y Viktor Frankl, de la logoterapia. Y Viktor Frankl tiene una palabra que representa esa fuerza interior, que es el poder desafiante del espíritu. Cuando ustedes han tenido ese poder desafiante del espíritu, esa resiliencia, esos recursos personales, yo los invito, casi siempre para uno es más fácil saber identificar que no tengo, mis falencias, mis vacíos, pero creo que es fundamental en ese camino a descubrir el sentido, saber qué habilidades, qué competencias, cuáles son mis valores, cuál es ese coraje, esa valentía, en donde radica ese poder desafiante del espíritu que tengo. Y cuando en un momento dado siento que esa fuerza está débil, ¿quién me brinda la mano? ¿De quién me apoyo? ¿Qué trascendente? ¿Qué humano? Eso es fundamental. Esos factores de resiliencia, esos factores protectores, esos recursos resilientes son fundamentales para que ese sentido de la vida esté siempre, como ese faro que nos orienta, aunque nos perdemos, el faro está ahí, siempre ahí presente. Y ahí surge, ya para cerrar la charla, la fuerza interior. Es el último libro que escribimos con este símbolo del navegante. Ustedes encontrarán ahí muchos ejercicios para reafirmar el sentido de la vida, para encontrar respuestas personales, van a encontrar cómo hacer un faro de sentido. Son ejercicios que ustedes pueden transmitir a sus hijos o hacerlos ustedes personalmente, o si trabajan en consultoría, en psicología, en coach, o simplemente quieren acompañar a alguien en ese camino, lo pueden hacer. Entonces, la fuerza interior siempre está presente, siempre confíen. Entonces, quiero cerrar con esta frase, que somos navegantes del sentido, sigamos navegando, decir sí a la vida a pesar de todo, porque siempre, no duden, siempre hay un faro de sentido. Muchas gracias. Vamos a dar un espacio pequeñito de preguntas o de comentarios. Si alguien no alcanza a comentar algo, nos puede encontrar aquí en Paulinas o en mis redes sociales de Faro de Sentido, por Facebook, por Instagram o en correo info@farosdesentido.org. Muchas gracias, Filbo. Felicitaciones por esos 35 años. Muchas gracias, hermanas, y al equipo de Paulinas que siempre está ahí presente con nosotros. Muchas gracias, muy amables. Bueno.